la tardanza en empezar. Ahora ya nada más son 2 minutos. Pero bueno, finalmente ya estamos acá. Gracias. Dice todavía no, mi primo Gus, todavía no tengo Facebook. Ok, gracias. Después te paso el enlace en YouTube para que lo puedas ver. Ok, bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar con los anuncios parroquiales. El tema que estamos tratando el día de hoy es el miedo, el capítulo 2. Es un tema sumamente extenso, por eso lo voy a dividir en diferentes partes. Y bueno, esta es la segunda. Voy a hacer una breve recapitulación, como siempre, a todas las personas que no han visto el anterior directo. Voy a hacer una breve recapitulación para que sepan de qué va esta serie de directos. Entonces, sé que hay gente que va a ver esto después y que todavía no me conoce. Entonces, para todos aquellos que no me conozcan, pues bueno, yo soy Bruno Caballero, soy autor, escritor de libros, soy coach de vida, conferencista y me dedico al cambio sustancial de las personas. Soy un agente de transformación en la mente y en las acciones de las personas y me especializo en las crisis de vida. Esas crisis en las que se te juntan todas las situaciones posibles adversas, se te juntan en un lapso de muy pocos días y eso, bueno, eso es en lo que yo me especializo, en que saque la gente el mejor provecho de de todas estas cosas, ¿no? Ok. Bueno, ya dicho esto, ¿quién soy? Bueno, quiero agradecer a las personas que me hacen el favor Hola Lucy, ¿qué tal? Muchas gracias desde Querétaro, México. Muchas gracias Lucy por estar aquí. Todas las personas que hacen el favor de verme, a todos los pacientes, a todos los asesorados, obviamente, todas las personas de Ecuador, de Argentina, de Venezuela, de Chile, Brasil, Canadá, por supuesto, Perú, ahora se añadió Perú, El Salvador, España y México. Por supuesto, los de México. ¿Ok? Entonces, el disclaimer, todas las temas que yo trato en estos directos, pues son cosas que son textos que yo produzco de acuerdo a toda la información de todos los libros que leo, información que me es canalizada, y de ahí me hago una opinión de diferentes aspectos de la vida humana. Y bueno, la intención de todo esto es simplificar la vida de las personas que, que lo puedan ver. Y bueno, esto es parte de un videolibro. Este concepto yo lo diseñé, como muchos otros que he hecho, para que la información llegue a las personas de manera correcta. Ajá. Sabemos que las personas, pues ya en estos días, pues ya es difícil que lean, ¿no? Esa es la triste realidad, es que la gente ya no lee. Y yo eh, produzco este formato precisamente para que las personas entiendan y comprendan y les lleguen los conceptos de manera correcta y los puedan digerir. También este es un espacio que un libro no te da, en el cual las personas, tú puedes extenderme una duda por medio de WhatsApp o del mismo Facebook, y yo tomar esa duda o tomar esa inquietud y hacerla parte del directo. Eh, Prometí que ya van a ser muy cortos estos directos para que pueda, perdón, para que pueda, la gente tenga mucha información en poco tiempo. Antes los hacía más largos, pero finalmente decidí que no iba a ser ese el caso ya.
Ujú. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a continuar con el... Disculpen porque aquí hay un visitante, entonces de repente me ataca. Eh, bueno, ya, estamos en esto. Ok, habíamos dicho en el directo pasado que ahora un mosco, y una mosca me está atacando. Habíamos dicho en el directo pasado para las personas que no hayan tenido la oportunidad de ver el directo pasado, empezamos con este tema, es parte de un videolibro que se llama Las cabezas de Hidra. Las cabezas de Hidra es un videolibro que trata de las... Hola Angie, ¿qué tal? Angie, ¿cómo estás? En Ciudad de México. Este, que trata de todos los temas que tienen que ver con el ego, la Matrix y la dualidad. Ujú. Estamos en el tema, en la parte de el ego y es muy, muy extenso. Esta parte del miedo por sí misma yo decía que es una hidra por sí misma porque tiene eh, muchísimas caras, muchísimas formas, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, haciendo un poquito de recapitulación, hablaba yo de qué es el miedo. El miedo es aquellos que pensamos que va a suceder y que es amenazador, desfavorable, terrorífico o fatal. Ujú. Que nos impide hacer algo o que nos hace tomar malas decisiones. Ujú. Es una imagen mental tan real que nos hace evitar algo. Ujú. Principalmente es el dolor, ya sea físico o interior. Entonces, yo hablaba que el miedo es una situación muy, muy antigua porque esto nos ayuda a sobrevivir. Ajá. El miedo le ha ayudado al ser humano desde siempre a poder mantenerse vivo. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pau? Al ratito, bueno, no al ratito, no, mañana, vemos lo de la café. Ok, entonces, esto nos ha ayudado a sobrevivir por milenios. Ujú. El miedo, de hecho, hay una película, como siempre, les recomiendo libros, películas, videos y documentales. Se llama Desperó. Es un ratoncito, es una película de animación francesa, que es un ratoncito que curiosamente no tiene miedo. Y el desarrollo de la película se trata de que este ratoncito vive en un ambiente en el que el miedo es parte del ser ratón, ajá. Parte de la supervivencia que les ha permitido a los ratones subsistir es por el miedo precisamente. Entonces, sus congéneres no comprenden cómo este ratoncito no tiene miedo. Ajá. Entonces, lo instan, digamos que lo obligan a tener miedo, le dicen que no tener miedo es anormal, ¿no? Y es una analogía muy, muy curiosa de nuestra sociedad. Y bueno, así, básicamente así funcionamos en base a los miedos. Eh, Muchas personas, bueno, ok, hablé de la cueva conocida. La cueva conocida es un tema que voy Diamant Miranda. Ok, Damián, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. ¿De dónde nos visitas, Damián? Este, bueno, entonces este tema de la cueva conocida lo trato en muchos de los directos porque es un concepto que yo desarrollé que ayuda a explicar muchas de las conductas humanas ujú, referentes al cambio. Eh, no lo voy a explicar ahorita porque ya me quiero ir rápido. Hablamos de que el miedo es contagioso, somos animales de manada y la tribu, el clan, todo lo que haga el clan lo vamos a hacer nosotros. Ajá. Sí o sí, porque significa supervivencia y significa pertenecer a una tribu. Ok, hablaba yo del miedo y del temor. Rápidamente, si uno va caminando y de repente sale un león, entonces te subes a un árbol y el león ya no sube y
ya, no te mata. Ajá. Después de un tiempo el león se va y encuentra a alguien a quien comerse, se lo come y ya, se queda tranquilo el león. Pero tú no te bajas del árbol. Y pasa un día y no te bajas del árbol. Y pasan 2 días y no te bajan no te... de las Varillas, Córdoba, Argentina. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Un saludo para Argentina, por cierto. Eh, entonces, no, no es, ya cuando el miedo es útil para sobrevivir, pero el temor es es una construcción mental que te mantiene en alerta más tiempo del indicado y pues, por una situación que no existe, ¿ok? Entonces, hablaba yo de toda la situación de salud mundial que estamos pasando y ahora voy a hablar de algunas partes interesantes de todo esto. Ya vamos a entrar de lleno al capítulo 2 y quiero empezar con unas frases. Dice, el miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Woody Allen. Ok, entonces el presidente Franklin Roosevelt afirmó que la única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo. Y el miedo, el miedo al miedo probablemente causa más problemas en nuestras vidas que el miedo en sí mismo. Eso parece un trabalenguas, pero es peor el miedo que tenemos al miedo que el miedo mismo. Y hay dos soluciones. No sé si me alcanza el tiempo de expresarlas hoy, porque hay algunos temas muy importantes. eh, pero sin duda, si no es el día de hoy, en el siguiente directo los voy a tratar. Ok, muchas personas me han dicho, es que pues, realmente yo no tengo miedo. Yo realmente no tengo miedo. El no tener miedo, hay dos partes del miedo, ¿ok? El miedo del que somos conscientes y el miedo inconsciente. Como he expuesto en todos los directos, el inconsciente es el que maneja arriba del 90% de nuestra función como, como seres humanos. Ajá. Esta camisa se compró por miedo, un auto se compra por miedo, un bolso para las mujeres se compra por miedo. Uh-huh. Entonces, entonces vamos a hablar de esto ahorita, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de miedo, los inconscientes y los conscientes. Los generalmente los que son conscientes es cuando tenemos una situación eh, evidente en nuestra vida. Por ejemplo, si ves que la compañía donde tú trabajas está teniendo problemas. Hola Adrix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, Adrix. Este, si ves que la compañía donde tú laboras tiene problemas financieros y empiezan a despedir gente, esto enciende las alarmas y empiezas a tener un miedo real ante algo que si bien no ves, está presente. Ajá. No sabes cuándo te va a tocar y si te va a tocar, pero esa parte de, híjole, y si sí, y si no, ¿y qué va a pasar? Ajá. El día de hoy, la situación, hablaba yo, voy a retomar un poquito la última parte del del directo anterior. Ok, entonces, decía yo que, que el miedo, sí, aquí está. El miedo vive en el futuro, se construye en el pasado y nos hace evitar tomar una acción o bien tomar una acción determinada
en el presente. Lo repito, el miedo vive en el futuro, se construye en el pasado y nos hace tomar o no tomar una acción en el presente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a imaginar, es que la situación esta de los despidos, es que probablemente en un futuro me vayan a despedir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya la evidencia de Matrix me mostró que en el pasado muchas personas de mi compañía, de la compañía donde yo laboro, están siendo despedidas. Uh-huh. Y entonces, en el tiempo presente, en mi estrés, mi tensión nerviosa sube. Uh-huh. Entonces, y empiezo a ponerme de malas, empiezo tal vez a buscar trabajo, empiezo a hacerme ideas porque la situación está muy, muy mal, no va a haber trabajo, todo el mundo está siendo despedido, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas me empiezan a generar una realidad mental, una realidad mental actual que realmente no existe per se, o sea, no está manifiesta en la realidad, sino es una realidad que vive aquí en mi cabeza. Hola Gina Rodríguez 3049, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos visitas, Gina? Muchas gracias por estar acá. Entonces, la construcción del miedo, por eso digo que se cultiva en el pasado, pero va al futuro. Y entonces en el presente me tiene tenso, me tiene inquieto. Pero así vivimos la mayoría del tiempo. Vamos a ser sinceros. El ser humano está entrenado, yo digo domesticado. Don Miguel Ruiz dice amaestrado. No, don Miguel Ruiz dice amaestrado. Y yo digo, no. Don Miguel Ruiz dice domesticado y yo digo amaestrado. Para vivir en el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos enseñan a vivir en el miedo? ¿Qué pasa con el miedo? Pues como les decía yo en el directo pasado, el miedo es el medio de control de las personas más efectivo que hay. ¿Mm? Entonces, todos tenemos miedos, todos, absolutamente todos. Me da miedo a enfermarme de un virus mortal, por eso me quedo encerrado en casa, ¿no? Y no salgo. Eh, y me pongo además tres bozales, ¿no? Entonces, una clienta mía, la acabo de ir a ver hace 2 días, y tenía 3 bozales, de verdad tenía 3 bozales. Y yo le dije, oye, ¿estás consciente de las consecuencias que tiene respirar dióxido de carbono, tus desechos respiratorios? No. Dije, ten mucho cuidado porque eso sí te puede producir muchos problemas, ¿no? Pero la gente es, perdón que lo diga, pero es cierto, es manipulada por la información oficial para que tome ciertas acciones en base al miedo y no razona. Ajá, entonces, en especial los niños necesitan mucha más concentración de oxígeno para crecer que los adultos. Entonces, si tú tapas las fosas nasales de la nariz de los niños, estás provocando una intoxicación por dióxido de carbono real. Y eso es más dañino que la probable infección y las probables, no sé, la enfermedad que podría traer una infección del tipo que ya sabemos, ¿no? Para los niños es prácticamente porque tienen su sistema inmune mucho más funcional, ¿ok? No están tan contaminados ni tan ácidos. Pero bueno, ese es otro tema de otros directos. Me da miedo morirme y dejar a mis hijos desamparados. Creo que ese es el miedo que tenemos todos los papás.
de qué va a pasar con mi hijo si al final del día yo falto por una situación, ¿qué va a pasar con ellos? Ujú. El negocio de los seguros es la tranquilidad que te da el saber qué va a suceder con esta situación, ¿no? En el caso de que alguien, si tú faltas, ¿qué va a pasar con tu descendencia? No te preocupes, compra este seguro y entonces todo va a estar cubierto. Y entonces es una ilusión, se vende en mercadotecnia, yo doy asesoría de mercadotecnia a emprendedores y empresas, se llama venta de intangibles. Realmente no lo tienes, no es algo que puedas coger, no es algo que puedas comprar, un objeto, pero es un producto o un servicio que sabes que te va a dar un beneficio en algún sentido. Nos dice Pau, el miedo mató a un familiar más que el COVID. Claro, Pau, tienes toda la razón. Y Paola y yo y todos los que han tenido esta situación, este bicho, sabemos lo que se siente ese miedo que finalmente se hace presente. Hagan de cuenta que al fulano que empiezan a correr en su compañía le dicen, te hablan en recursos humanos. Entonces ahí dices, híjole, ¿no? Y la de recursos llegas y la de recursos humanos te dice, siéntate por favor. Y entonces ahí la tensión empieza a subir. Ajá. Y la de recursos humanos busca un expediente que resulta ser el tuyo y lo saca. Y saca un sobre con un cheque. Entonces, para algunos que hemos estado en esa situación, pues es una sensación única, ¿no? Entonces, ya sabes todo lo que sucede después, si has estado en esa situación. Si no, qué bueno, felicidades, pero pues es muy común, no pasa nada. Entonces, finalmente, el miedo disminuye tu sistema inmune. Ujú. El estrés, el cortisol que produce el estrés, disminuye tu sistema inmune. Entonces, vamos a hacer yo a veces hago preguntas, ¿no? Pregunto, si tú estás en un medio en el que tenemos dos pulmones y una nariz, todos, bueno, algunos más chica que otros, pero todos tenemos eso. ¿Para qué sirven los pulmones? ¿Para qué sirve la nariz? Para respirar oxígeno. ¿Ok? Entonces, si a ti te dicen que no debes de salir, entonces te quedas en un espacio cerrado, no te da la luz del sol, para los que no sepan, nuestra piel, al contacto con la luz del sol, produce un tipo de vitamina D que no se consigue por ningún otro medio. No hay un suplemento, no hay un alimento que te lo proporcione, solamente la luz del sol. Nosotros, como las plantas, somos seres que también funcionamos con el sol. ¿Ok? Pau, vuélvete a meter. No te puedo responder, pero bueno. Es el mismo enlace. Entonces, es que se le acabó la conexión, o no sé qué pasó. Ok, entonces, si nosotros dejamos de respirar oxígeno, ¿cuál creen que sería la consecuencia lógica? Uh-huh. El oxígeno es vital para todos los mamíferos de la Tierra, o sea, es como el agua, es algo vital. Entonces, si tú empiezas a contaminar tu ser, tu cuerpo, con ese dióxido de carbono, ¿qué va a suceder? Sin embargo, la gente no razona, solamente les dicen, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y la gente por miedo toma esa información como cierta y hace cosas irracionales. ¿Ok? Jen Castro, hola, ¿qué tal, Jen? ¿De dónde nos visitas, Jen? Ahorita leo tu respuesta. Entonces las personas, es todo un proceso, es todo en marketing se llama funnel, ¿no? Donde tú vas guiando al cliente
a, hacia, hacia un resultado. Ajá, tú quieres un resultado, entonces tienes que hacer paso A, paso B, paso C. El primero es, llegó una cosa de quién sabe dónde que está matando mucha gente. Entonces ahí se prenden las alarmas. No, pero es muy lejos, es al otro lado del mundo. Sí, pero ¿qué crees? Ya llegó, ¿no? Y entonces los noticieros desde entonces, desde hace como un año y medio, han estado dando números globales de lo que está sucediendo, ¿no? No te dicen, el día de hoy fueron 5, 7, 100, porque eso no produce el impacto emocional deseado, ¿ok? Tengo que dar a entender muchos conceptos aquí porque no se puede hablar abiertamente por ninguna de las redes oficiales. De Colombia, Jen, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por estar acá. Vamos a agregar a Colombia a la lista de países. Entonces, eh, entonces las personas, paso 2, la solución tarda en llegar, entonces las personas aumenta la angustia, la tensión, el miedo, y entonces existe otra información que dice que no es tan bueno esa solución que viene. Pero entonces las personas ya se quedan en el miedo y ya no saben qué hacer. Pero sin embargo, las personas que dirigen hasta arriba, las sociedades, te dicen que es bueno, que mira, que yo, que... Ajá. Entonces la gente toma una decisión y lo hace. ¿Mm? Entonces, por eso hablaba yo que es el medio de control idóneo. Hablaba yo de Hitler, que así conquistó una ciudad, sin disparar una sola bala. Ajá. Y también hablaba yo, nada más con pura propaganda. En los aviones tiró propaganda de decir, ¿saben qué? Si no se rinden, los vamos a matar, los vamos a meter en los campos de concentración y se los va a cargar el payaso y les va a caer la Gestapo, ¿no? Y los vamos a aniquilar a todos. Entonces ríndanse y no les va a pasar nada. Obviamente, pues, ya saben la historia, ¿no? Eh, Hablaba yo del poblado este de Alemania, Demmin, que las personas, antes de que llegara el ejército, se aventaron al río de la ciudad y algunos otros se colgaron de árboles, las mamás envenenaron a sus hijos y después se envenenaron ellas y otros se dispararon. Ajá. Fue la masacre colectiva más grande que hubo. Entonces, el miedo a un futuro nos hace tomar decisiones muchas veces erradas. Hablaba yo de las Torres Gemelas cuando las personas, las imágenes esas terribles que todos vimos, de gente aventándose al vacío desde 80 pisos por miedo a no morir, por miedo a, perdón, por miedo a morir y tratando de no morir, la biología actúa por sí misma, huyendo del incendio adentro, eh, hace cosas que ya no son racionales, ¿ok? Entonces, eh, por eso hablo yo de cómo el mecanismo del miedo, ¿ok? Me da miedo quedarme sin trabajo. ¿Por qué? El trabajo, el dinero, ese es otro de los... Hay un, volviendo a las recomendaciones, hay un documental que se llama Thrive. ¿Cuánto le costará al planeta? Véanlo, está en YouTube. Todavía está en YouTube, antes de que lo quiten. Eh, eh, es THR y latina, D de vaca, E de Ernesto, Thrive. ¿Cuánto le costará al planeta? Y ahí habla de las 7 empresas que manejan la Matrix. Si quieren ver toda esta información, tengo un directo son 2 directos que hablan de la Matrix. Si quieren verlos, están en el mismo canal. ¿Ok?
Entonces, eh, entonces, me da miedo quedarme sin trabajo porque el dinero es el medio por el cual nosotros vivimos y le damos bienestar y supervivencia a nuestra descendencia. ¿Ok? Obviamente sin trabajo no hay ingresos, aparentemente, ¿no? Me da miedo quedarme solo o sola. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Ahorita voy a hablar un poco más extenso de todo eso. Me da miedo no tener éxito, me da miedo quedarme sin casa, me da miedo el ridículo, me da miedo envejecer, eh, incluso me da miedo quedarme pobre y en la indigencia. ¿Ok? Entonces, esto determina ciertas conductas en las personas, como los celos. Ajá, ese es un temor subyacente a perder a la pareja. Ahorita voy a hablar de eso. La soberbia. Las personas soberbias tienden a ponerse sobre los demás y sobajarlos o minimizarlos a los demás. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque dentro de sí mismos existe una gran inseguridad y tienen miedo que las otras personas se den cuenta que realmente no son tan grandiosos y temen perder una posición, perder importancia, perder el trabajo. Por eso deben aparentar un cierto estatus, comprando un vehículo, un teléfono, ropa buena, etcétera, o ropa que parezca buena, que tenga un buen letrero, pero que no lo sea. Ropa pirata, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿por qué los miedos? Ah, es necesario encontrar los motivos subyacentes de todo lo que pensamos que va a ocurrir. Porque finalmente todo es una construcción mental. Sin embargo, como hemos visto en todos los directos, las- la realidad mental no difiere de la realidad real. Explico para las personas que no sepan. Por ejemplo, yo tengo aquí este teléfono y yo lo estoy viendo, mis ojos lo están viendo. Si yo cierro los ojos en este momento y recuerdo cómo se veía el teléfono, las mismas áreas de mi cerebro se van a activar, esté viéndolo con los ojos o esté viéndolo con la mente. Para el cerebro no existe una diferencia entre la realidad real y la realidad mental. Es lo mismo. Para el subconsciente es exactamente lo mismo. Por eso hay sueños que parecen tan reales. Has soñado que te caes o que vuelas y que de repente te acuerdas que no puedes volar y sientes el vértigo y te despiertas, ¿no? En una ocasión yo soñé que era asesinado en una guerra. Yo supongo que eso es un eco del pasado. En otro directo hablaré de eso. Pero la sensación de las balas entrando en mi tórax y en mi vientre son cosas que evidentemente en esta vida no he experimentado. Entonces, ¿cómo es posible que yo hubiera tenido esas sensaciones de, de es una sensación muy curiosa, ¿no? Pero el dolor, vamos a tomar solamente el dolor, ¿ok? Entonces, dime si tú has tenido algún sueño así inexplicable que nunca hayas vivido, sin embargo, para ti en tu sueño fue muy real. Bueno, por favor pónmelo en los comentarios. Ok, esto, el ego es el que nos programa todos los miedos. Ajá. Y voy a hablar en un momentito de eso. Los miedos en la mercadotecnia. Como decía yo, en la mercadotecnia, o sea, el miedo nos mueve como títeres. Y en la mercadotecnia es una herramienta muy, muy útil, muy útil. Compras por placer, adquieres algo por placer o, o por miedo. Uh-huh. Por placer es decir que vas a lograr un mejor estatus o alcanzar una meta, una ilusión, no sé, la vida soñada, el amor de tu vida, no sé.
Y eso mueve a las personas hasta cierto punto. Sin embargo, si tú le dices a esta persona, oye, si no tomas esta acción, tú vas a morir, tú puedes morir, la persona es muy probable que tome la acción que tú le estás diciendo. Sobre todo si tú te envistes como una autoridad. Uh-huh. En los productos de la televisión yo estuve a cargo de la publicidad y los medios de una de las compañías, bueno, más bien la compañía más grande de Latinoamérica de productos de venta por televisión. Y así era, o sea, te ponen una persona con bata de médico, con un estetoscopio, lentes, es muy importante los lentes. ¿Por qué? Porque los lentes, Vida Dayara, ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vida Dayara? ¿De dónde nos visitas? Los lentes significan a alguien. Nosotros, por arquetipo, tenemos incrustada la idea de que una persona con lentes es alguien que, te, que es intelectual, ¿no? que sabe, ¿no? Está letrado, está ilustrado. Entonces, con bata significa que es un trabajador relacionado con la salud. ¿Mm? Y entonces, si él te dice consume X, Y, Z, tu mente no lo va a cuestionar y va a decir, este que sabe me está diciendo esto que yo no sé y por tanto debo de hacerlo. Así funciona básicamente la mercadotecnia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido. Ok, entonces, eh, cuando tú te duele algo, hay un caso muy bueno, hace tiempo tuve un curso con Jay Abraham, es uno de los marqueteros más reconocidos a nivel mundial. Hola, de Ciudad de México, gracias vida. Este es uno de los marketers más reconocidos a nivel mundial, top de todo el mundo. Y hablaba de Icy Hot, ajá, de Icy Hot. Entonces, hablaba de cómo fue que este producto se vendió y que era una situación que se basaba básicamente al dolor de las personas de la tercera edad en sus articulaciones. Cuando se los bajaba la crema, entonces las personas seguían comprándolo indefinidamente. Ya se convertían en un cliente cautivo, así se llaman en mercadotecnia. Ok, cuando compras algo porque algo te duele o te da miedo, eso es más poderoso que el querer mejorar. Uh-huh. Entonces, y sobre todo, si a ti te dicen, oye tú, si no tomas esta acción, tu salud va a estar en riesgo. Y dices, bueno, ok, está bien, puede ser. Pero si a una persona le dicen, tus hijos, o tu familia, o tus padres van a estar en riesgo y tú puedes hacer algo al respecto para poderlo evitar, entonces esa persona es más probable que tome una acción. Y así es como se ha manejado toda esta situación. Entonces, el primer miedo más grande, no sé cuánto llevamos ahorita, 40 minutos, ok. El miedo más grande que tiene el ser humano, evidentemente, es el miedo a la muerte. Y de ahí se derivan muchísimos miedos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Toda la actividad que represente un riesgo para la vida en sí misma se convierte en un miedo. Miedo a las alturas, miedo al fuego, miedo a las inyecciones. Ustedes han visto cómo hay gente que incluso grita o corre cuando la van a inyectar. Esto tiene que ver con ahorita voy a hablarles del miedo a los perros. De un miedo muy ancestral. Uh-huh. Evidentemente, en la época de las cavernas, con nuestros ancestros, pues no había jeringas, ajá, no había inyecciones. Lo que sí había
eran serpientes. Y las serpientes o los alacranes, cuando te pican, ¿qué pasa? Es obvio. Ese es un miedo que tenemos metido en nuestra mente neandertal, que es irracional. No lo podemos controlar. Ajá. Pero, sin embargo, ahí está. Y ese nos maneja. Ajá. Eh, el miedo al ir al dentista, ¿no? Eso también tiene que ver con parte de eso. El miedo al dolor. El dolor es un miedo muy arraigado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivíamos en las cavernas, teníamos que salir a cazar un mamut. ¿Qué pasaba si de repente alguien, el dolor venía porque tenía una mano o un pie roto? Uh-huh. Entonces, ¿qué iba a suceder? Si alguien en esa época tenía un pie roto, era sinónimo de muerte. No había más. No había más. Ajá. Entonces, de eso se trataba. Uh-huh. eh, Después de mucho tiempo, pues hemos podido razonar todas estas situaciones, pero sin embargo siguen ahí. El miedo a las arañas, a los alacranes, a las cucarachas mismas, a cualquier insecto. ¿Por qué? Porque en el tema de la cueva conocida yo les mencionaba que meterte a una cueva significaba tener que matar al oso que vivía allá adentro y tener que lidiar con las víboras, con los alacranes, con las arañas venenosas que había ahí, los cien pies y todo eso, que por siglos mataron a nuestros ancestros. Ajá. Entonces, eh, dicho esto, por eso es el miedo a los... cuando un perro te muere, cuando yo les platicaba que de chavito iba yo corriendo y de repente salió un perro y me mordió, me atacó. Esto no es miedo en sí a que el perro, porque un perro pequeño, me muerda. No. El miedo a estos animales era porque por siglos los animales salvajes, si te mordía un lobo, era sinónimo de qué? De que había otros 20 lobos que ya estaban sobre ti. Ajá. Entonces, no es a que te muerda un perro, el miedo no es a que te muerda un perro, es a que vas a ser devorado por una jauría. A lo mejor el perro es un perro chihuahua, ¿no? Pero eso el inconsciente ancestral no lo comprende. Es una bestia peluda que tiene colmillos y te mordió. Entonces, de ahí viene el miedo a los perros, ¿no? Entonces, el segundo miedo, curiosamente, es el miedo a hablar en público. Uh-huh. El miedo a hablar en público. Pero por qué da miedo hablar en público? Ajá. ¿Qué pasa con hablar en público? ¿Por qué a la gente no le gusta? ¿Por qué le da miedo que pasar al frente en el pizarrón y que hables? ¿Qué sucede con eso? Bueno, eh, en mi experiencia, cuando yo tuve la fortuna de dedicarme a la música, yo cantaba en un restaurante, en un restaurante bar after hours. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Al principio sí te pones nervioso, pero conforme vas haciendo las cosas, conforme vas teniendo presentaciones y todo, y ves teniendo la respuesta del público, tú vas ganando confianza y después realmente se convierte en una adicción, una adicción a la adrenalina y a la dopamina que, que produces y las endorfinas que produces en el escenario, ¿no? Yo le decía, ¿por qué crees? Le decía a alguien, ¿por qué crees que los Rolling Stones siguen en esa, parece que en el rock and roll, ¿no? ¿Por qué? Porque así es, ¿no? Pero bueno, da miedo, ¿por qué da miedo hablar en público? Da miedo porque hay un miedo, según mis conjeturas y mi investigación, hay un miedo de ser objeto de una burla. Uh-huh. Cuando eres niño,
lo peor que te pueden hacer es hacerte bullying, ajá, y burlarse de ti, de tu persona, de tu integridad, de tu ser como ser humano. Y eso se queda marcado, sobre todo si fue en los primeros 7 años, se queda marcado para el resto de tu vida. Una persona me decía, es que ¿por qué si es niño, si era niño y ya no soy niño, ¿por qué sigo teniendo estas ideas? Pues sí, el inconsciente se marcó, se grabó en esa época y así es, no se olvida para que no vuelva a suceder, para mantenerte vivo. ¿Por qué vivo? Porque cuando eres burlado, cuando se burlan de ti, entonces puedes o hacer el ridículo significa que eres un animal, perdóname la expresión, pero eres un animal más débil. Uh-huh. ¿Y qué significa ser un miedo a ser señalado? ¿Qué significa ser un animal más débil? ¿Ok? Cuando hay una manada que tiene un animal débil, generalmente ese animal es expulsado. Uh-huh. Y un mamífero que no tiene manada, esto significa muerte. Volvemos al mismo tema, al tema arcaico, al tema ancestral de la muerte, la supervivencia. Y entonces el inconsciente dice, no te pongas en riesgo de ser señalado o de ser objeto de burla. ¿Por qué? Porque te pueden expulsar de la sociedad, y el ser expulsado de la sociedad significa que vas a morir. ¿Por qué? Porque no tienes el respaldo de tu manada que te defienda. ¿Ok? Entonces, hay otro miedo que es, voy a hablar de muchos miedos, muchos, muchos, muchos. Por eso estos directos van a ser tantos. Ahorita llevamos 50 minutos, ya vamos a tener que terminar, pero quiero terminar con estos. El miedo a hablar en público, digo, el miedo a la pérdida de la autonomía. Uh-huh. ¿Qué puede ser la pérdida de la autonomía? Uno es perfectamente capaz de pararse, caminar, bañarse, comer, ir a trabajar, ir al supermercado. Eso es una autonomía. No dependes básicamente de nadie para hacer tus cosas. Y eso es una libertad que los seres humanos no valoramos hasta que la vamos perdiendo. ¿Ok? ¿Cómo se va perdiendo esto? Bueno, hay de muchas maneras. Para los que no me conocen, se vienen uniendo, tengo un directo que se llama Lecciones de Vida, el secuestro, el mejor día de mi vida. Uh-huh. Si les da curiosidad saber de qué se trata, véanlo, está muy interesante. Entonces, a mí me secuestraron y esa es yo creo que es la peor muestra o la peor experiencia de pérdida de la autonomía que hay. Ajá. Bueno, no puede ser la peor, no, corrijo, no. Por ejemplo, en una enfermedad terminal vas perdiendo autonomía y eso te va generando un miedo hacia un desenlace fatal, que va a suceder en un futuro lejano, próximo, no sabemos, pero tenemos la certeza que va a suceder por la información que se ha manejado. Quiero decir que para las enfermedades terminales y las enfermedades crónicas hay muchas terapias que funcionan muy bien, simplemente hay que buscar información en otro lado que no es la información oficial. ¿Ok? Hay soluciones para casi todas las enfermedades, solamente hay que buscar. Entonces, con la edad hay un miedo muy, muy difundido a la edad. Ajá. Mucha gente me dice, es que yo no quiero vivir tantos años, ¿no? Así dice la gente. Entonces, ¿por qué me hacen ese comentario?
¿Por qué hacen ese comentario? Porque por pérdida de la autonomía. Hay gente que dice, es que yo no quiero dar molestias a mis familiares. Ajá, es que se imaginan un futuro o han visto a un familiar que fue perdiendo la autonomía y la dependencia, y es una serie de miedos mezclados. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, como muchos saben, falleció de cáncer cerebral a los 34, 36 años o 34, no sé, no recuerdo bien. Entonces, va mermando la autonomía, pero además viene el dolor, el miedo a un dolor muy grande, el miedo a perder la salud, el miedo a la muerte. Todos los miedos se van cristalizando, se van concretando ahí. Entonces, ese es un miedo muy, muy grande, y por eso las personas prefieren ni siquiera pensar en eso. ¿Ok? Como decía yo, el miedo a un secuestro, y de aquí se derivan muchas cosas como la claustrofobia, en el que las personas tienen miedo a ser encerradas en un lugar generalmente pequeño sin que tenga una salida. Entonces, vamos con otro miedo, que es el miedo a la soledad. Porque finalmente la gente tiene miedo a quedarse sola. Porque la soledad significa muerte. ¿Por qué significa muerte la soledad? ¿No? Si yo vivo solo y estoy súper bien, estoy tranquilo, estoy... Okay. Bueno. Si un animal es expulsado de la tribu, eso es sinónimo de muerte, ya lo había mencionado antes. Una persona expulsada, no querida, que no es respetada ni valorada, por ejemplo en el trabajo, volvemos a lo mismo, es un pelele, no sabe hacer las cosas, o en la escuela lo, es víctima de bullying, es expulsado de la manada, y eso significa muerte para la mente arcaica. ¿Ok? No tiene un lugar en la tribu. La soledad no tiene un lugar en la tribu, esta persona. Alguien que se autoexila, que dices que yo no quiero tener pareja, yo quiero vivir sola, ¿no? Yo quiero vivir solo y no me interesa tener una pareja, ¿no? Bueno, eso ya es una decisión tomada en conciencia, o tal vez ahí viene otro tema que se llama transgeneracional. Si la gente en tu árbol genealógico, esto no tiene nada que ver, bueno, sí, tal vez sí, si la gente en tu árbol genealógico ancestralmente ha, se ha deshecho de sus parejas para vivir sola o solo, y eso ha permitido que la familia perdure, entonces es muy probable que tú tengas programado en la mente el estar sola o solo. Ajá. El tener un marido un tiempo para procrear hijos, o una esposa que tenga hijos, y te vas. Y corres al marido. ¿Por qué? Porque así lo hizo tu abuela, digo tu mamá, así lo hizo tu abuela y así lo hizo tu bisabuela. ¿Por qué? Porque resulta que a la bisabuela la sonaban tanto que la iban a matar, entonces tuvo que salir huyendo y dejar al marido. O tuvo que correr al marido porque tenía hijos con muchas mujeres. Ahorita voy a hablar. Voy a terminar con los celos de un hombre y de una mujer con relación al miedo. Entonces me voy muy rápido. Cuando una hembra... No, no voy a terminar con esto. Este, esto del miedo es un tema que nos ha sido insertado desde muy pequeños. Desde que somos niños en la escuela nos enseñan a no ser independientes, a no valernos por nosotros mismos, a no soñar, a no saber que somos capaces de hacer algo, a no tener valía, y a que solamente perteneciendo a un grupo vamos a ser valiosos. Hablaré en el próximo directo de
otros tipos de miedo. Quiero compartirles a ustedes una plática que tuve con una persona. Me autorizó a comentarles parte de los temas que tratamos y cómo el miedo eh, ha definido muchas de las cosas que está viviendo esta persona, pero al final de estos directos voy a compartirles cómo podemos usar el miedo de una forma muy constructiva. Les agradezco muchísimo el favor de su presencia. Nos vemos el siguiente jueves con la última parte del miedo. No miento, no va a ser la última. Con la siguiente parte del miedo. Y por favor, háganme llegar sus comentarios aquí a Viaje a la Conciencia en Facebook, a Viaje a la Conciencia en Instagram y a Bruno C. Caballero en Instagram. Son las redes que estoy ocupando ahorita. También tenemos el canal de Viaje a la Conciencia en YouTube. Por favor, búsquenlo, denle like. Voy a poner el enlace en Viaje a la Conciencia para que pueda cambiarle el nombre al canal de YouTube a Viaje a la Conciencia. Ok, pues muchas gracias. Yo soy Bruno Caballero. Gracias a Jen Castro de Colombia. Gracias a Adrix de Huehuetoca. Gracias a Pau de Córdoba, Veracruz. Gracias a Nelly Lucy de Querétaro. A Damián Miranda de Córdoba, Argentina. No de Córdoba, Veracruz, de Córdoba, Argentina. Gina Rodríguez y Vida Dayara de Ciudad de México, muchas gracias. Acuérdense que mañana es viernes, quiero que tengan un gran fin de semana, sean muy felices. Próximamente hablaré de la ciencia de la felicidad, pero vamos a terminar con todas las cabezas de la hidra. Todavía vienen los directos de España con Javier Sánchez. Y pues van a ser cosas muy interesantes porque habla de la vida de Jesús y María Magdalena. Pero eso va a ser cuando terminemos con toda la hidra. ¿Sale? Muchas gracias, cuídense. Me dio mucho gusto tenerlos una vez más. Y nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Bye.